Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Los venecianos fueron quienes verdaderamente enseñaron a Europa a tomar café. 4 condiciones fueron establecidas por los vénetos: dulce como el amor, puro como un ángel, negro como el demonio y caliente como en el infierno. La cita la saco de La cocina cristiana de Occidente, de Álvaro Cunqueiro, en 1981, aunque la he leído así y de manera similar en muchas otras citas, incluso atribuidas a escritores concretos. No sé si la conocías, seguro que sí, o muy parecida a esa. Parecida también. Joaquín, bienvenido a Me Pierde la Boca. Voy a presentarte porque hoy vamos a hablar mucho de café y no se me ocurre nadie mejor que Joaquín Martínez, que es grado superior en Administración y Dirección de Empresa por el EAE Business School y profesionalmente vinculado desde siempre a Cafés Ortega Andújar, Mar de Café. Sus estudios se completan con formación especializada en tueste y cata de café, en una empresa que abrió sus puertas junto al Mercado Central de Almería en 1940 y ahí sigue, con grandes colas casi todos los días, dedicada a la importación, tueste y ventas de cafés, tés y maltas, que además supo ganarse una buena reputación entre los aficionados a la cafeína y muchos productores alrededor del mundo. Desde 2018, además, para comercializar sus cafés de especialidad, pues crearon la marca Mar de Café, que es por la que se encuentra en redes y en internet. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿A ti te pierde la boca, Joaquín? A mí me pierde la boca, sí. ¿De qué manera? Mira, yo soy muy disfrutón, ¿vale? Entonces me gusta mucho una comida, me gusta mucho una sobremesa. Entonces, esa comida que consigo que llegue a la sobremesa, me tomo un buen café después, y si alargamos y llegamos a la cena, es algo que me vuelve loco. Bueno, esos son las mejores. Esas son las de que se organizan en casa y de las que yo creo que la estoy echando de menos. Yo creo que toca echar alguna de esas. Ya, bueno, yo afortunadamente, desafortunadamente para mi salud, afortunadamente para mi lado disfrutón, pues la verdad es que tengo bastantes de esas a lo largo del mes. Y a nivel, y de alguna otra manera a la que te pierdo la boca, ¿eres políticamente incorrecto o no? No lo soy tanto. No, voy a intentar sacarte de tu comodidad hoy, de tu... Trabajo detrás de un mostrador. Sí. Bueno, eso es complicado al final, siempre, sí. Yo tengo la suerte de no trabajar detrás de un mostrador en ese sentido, ¿no? Tengo cierto margen de decir barbaridades, aunque a veces me arrepienta. En fin, en materia de café, vamos a hablar mucho de café, pero ¿cuál crees que es la mayor mentira o las mayores mentiras que nos contamos? Hombre, en materia de café, que es lo que yo controlo y veo a diario, me gustaría decir una a nivel médico un poco, ¿no? Es decir, porque a mí me llega mucho cliente en el que me dice, esta semana ponme descafeinado porque, oye, que tengo una tensión alta, he ido al médico y me ha dicho que fuera el café. Entonces me gustaría que hubiese, ya lo hay también, pero bueno, que hubiese un porcentaje alto de médicos que dijera, ¿qué tipo de café estás tomando? Oye, ¿estás tomando un café de supermercado? Vale, pues intenta mejorarlo. Búscate un café de calidad, un café arábica que tiene menos cantidad de cafeína, que hay muchísimos estudios que que lo han hecho y han probado en el que te sube un poquito el ritmo cardíaco, pero no te está subiendo la tensión arterial. Entonces, todas esas cosillas creo que deberíamos de empezar a quitarlas. Después también hay el típico comentario también que te dice, oye, ponme un café solo, pequeñito, expreso, porque oye, que me duermo, que necesito despertarme. Y ese es el que menos cafeína tiene. Se dice un poco por desconocimiento. Entonces yo creo que esas son grandes mentiras. Después también hay otra, que perdona que te interrumpa. No, pero fíjate, antes de que vaya a la tercera, ¿cómo sería el café que de verdad te tiene que despertar? ¿Cuál sería? Un café largo. Es decir, al final la cafeína en una cafetera expreso, por ejemplo, se está extrayendo siempre al final. Entonces, cuanta mayor cantidad tengas ahí de extracción, más tiempo esté la erogación, vas a tener más concentración de cafeína. Entonces, claro, un café largo te va a despertar más que un café expreso, que está más intenso el otro y entonces a lo mejor piensas que es que se te está despertando, pero no es así. Después también tienes cafés filtrados, que ahí ya tienes más concentración de cafeína, ¿vale? Porque ese tiempo de erogación lo está extendiendo. Ajá, te sale más, por eso por ahí. Muy bien, pues bueno, creo que en casa lo estoy haciendo bien con el primer café y hasta con el segundo de la mañana, que suelo tomarme uno detrás de otro. Claro. La tercera mentira que nos contamos. Bueno, la tercera mentira también muchas veces es que, no sé si tú has utilizado el café o haces café en cafetería italiana, la moka de toda la vida. Ya no.
Ya no porque te pasaste a una supera automática, Sí. ¿no? Y haces un café expreso. Sí, Me pero parece además muy le bien. tengo mucha manía a la cafetería. Bueno, pues ahí siempre se dice, oye, esas cafeteras no hace falta lavarlas. Ujú, Ojo, porque tú no lavas una sartén cuando terminas de cocinar. ujú, ¿Por qué no lavas un producto que es graso como el café y lo dejas ahí? ujú. Lo vas dejando de un café a otro, de un café a otro, lo enjuagas y tal. No. Búscate un jabón neutro que no deje sabor. Déjala que se seque bien, que esté oreada, para que no te vaya a tener problemas de hongo ni nada de eso. Pero oye, de vez en cuando hay que lavarla. Esta misma semana he estado hablando de eso porque yo le tengo mucha manía a la cafetería italiana por muchas razones. Y aparte eso, porque hay un montón de consejos contradictorios para hacer un buen café. Sí, depende de las tendencias. Claro, entonces llegó un momento que dije, a la mierda, yo lo que quiero es un buen café y además es que con la italiana, ya no en mi propia casa, sino en muchas casas, el café que te acabas tomando es horrible porque entran demasiados factores en juego para que ese café esté bueno o tienes que no. controlarlo. Claro. Al final el café, en todas sus variantes de métodos que tienes que hacer, tienes que seguir una receta. Tienes que ser un poco ordenado en ese caso. Entonces, oye, lo que no vale es que ahora le pongo un poco menos de café, le pongo más fuego o menos fuego, o la placa le pongo más fuerza o menos, utilizo un agua, utilizo otra. No. Sé metódico, cuando encuentras tu método, síguelo. Después teorías sobre muchas, ¿no? Que si le pongo el agua caliente, le dejo la tapa abierta, que si no, que desde el principio. Exacto. Ahí al final yo creo que, oye, sigue las recetas, pruébalas y después quédate con la que más te guste. Es una cosa que... Un infierno al final. Sí, eso. sí, pero bueno. Y bueno. Es la más aromática también, ¿eh? Sí. Es la que verdaderamente llega, entra a la casa y dice, oh, huele a café, huele a hogar, ¿no? Y ahora que hablamos de olor, es uno de los pocos alimentos que huele mejor de lo que sabe. ¿No? Pues sí, efectivamente. Fíjate que no conozco a nadie que me haya dicho que no le gusta cómo huele el café. Me puede decir, oye, vengo y compro o me llevo café para alguien y a mí no me gusta el café. Pero huele, me encanta cómo huele. No conozco a nadie que diga que no. Así es. Y fíjate que el origen del café es Etiopía. Sí. La mitad de la producción mundial ahora está entre Brasil, que es el mayor productor mundial, y Vietnam. De robusta. Y sin embargo, el café de Colombia es el más famoso. O el que más conocemos. ¿Por qué? Sí, bueno, está bueno. Mira, ¿quieres saber cómo, o si quieres te cuento en un segundillo, la leyenda de cómo se descubrió el café? Bueno, ¿la conoces? La de los pastores, sí, pero cuéntala, la verdad. Oye, Sí. Pues al final no pensaba yo preguntarte por ello, pero es curiosa, sí. Es curiosa, pero al final yo creo que suele gustar. Al final es una leyenda, es decir, que hay que tenerlo ahí entre comillas. Pero bueno, al final se supone que un pastor estaba con su rebaño. De Abisinia, ¿no? De la actual Etiopía. Claro. Llegaba y veía que su rebaño se comían esos frutitos rojos, esas bayas rojas, y veía que se activaba aquello y se ponían bastante activas. Y un día le dio por probarlo. Había un convento, bueno, en este caso sí, unos monjes cercanos y demás que se llevaron a probarlo allí, lo probaron, aquello lo probaron sin tostar, de aquella manera, hicieron una infusión, les pareció una cosa asquerosa, lo arrojaron al fuego y en cambio, oye, que apareció por ahí y empezó eso a salir un aroma fantástico y de ahí empezaron a estudiar por ahí. Un poco la leyenda que se cuenta siempre sobre el descubrimiento del café. Muy bien, sí, que además hay otras derivadas de esa en otros lugares. Cada uno creo que la llevamos. Es decir, yo creo que si apretamos mucho tenemos alguna por aquí también. Y en algunos sitios sin monjes, ¿no? Porque también también depende de la etnia del sitio donde se llega. Me preguntaba por qué la fama del café de Colombia, en cambio. ¿Por qué se ha impuesto en el imaginario colectivo, ¿no? El café de Colombia? Efectivamente, has hablado bien. Estamos hablando de Brasil, mayor productor de café arábico del mundo. Vietnam, mayor productor de robusta, aunque ahora también es verdad que hay unas mermas por cosecha y demás, que si quieres después lo hablamos. Pero el café de Colombia, al final, es que la Federación de Café de Colombia lo hizo muy bien. Y tiene un gran café con muchísimo aroma, un café con cuerpo, con su nota caramelo, con su toque ese cítrico que gusta y demás. Si a eso le apoya una buena federación en la que fueron capaces de entrar en el mercado europeo, estadounidense, y el producto responde, pues tiene esa capacidad. Europeo y estadounidense, que son los mayores compradores de café. Son los mejores compradores, que es una cosa que es así. Después ellos, la propia federación, pues ha ido adquiriendo accionariado en grandes multinacionales, y después también incluso el café de Colombia ya es un básico para cualquier blend que se precie que sea de calidad. Es decir, cuando te pones a blendear, a combinar distintos países, ¿no? Para poder hacer tu propio café, ¿no? O tu propia seña de identidad de tu blend, para mí una apuesta segura es que lleve un Colombia de calidad. Claro, porque te va a dar el retrogusto y todo eso se asegura una buena taza. Entonces tienen una buena fama merecida. Tienen 5 o 6 denominaciones de origen por distrito y demás, Colombia.
que es la de mayor altitud, como puede ser Huila, Santa Marta, Popayán. Es decir, todas estas al final son cafés muy, muy, muy buenos, muy buenos. La propia clásica que fue Santander, que es la más común, también están grandes cafés, muy buenos cafés, desde luego. Que has mencionado variedades, arábiga y sí, robusta. Efectivamente. Para quien no sepa qué es una, ¿qué son esas variedades de café? Los dos son café. Lo que pasa es que efectivamente son dos plantas, dos variedades botánicas diferentes. Los cafés arábicos son los cafés que al final tienen menos cafeína, son cafés mucho más aromáticos, tienen su toque cítrico marcadito también, muchos de ellos. Es un café de calidad, ¿vale? Un café de calidad y si a eso le suma altitud, mayor calidad. Los cafés robustos, un café que se cultiva a cotas más inferiores también, es otra variedad botánica. Cafés más amaderados, ¿vale? Triplican la cafeína y al final también se utiliza mucho para la gran industria, para un porcentaje para un porcentaje de solubles también. Aunque también es cierto que ya se están empezando a producir cafés robustas que están dentro de la Specialty Coffee, es decir, que se están dando puntuaciones muy buenas y ya existe una puntuación para eso, solo para los robustas. Pero también ya son híbridos que se están haciendo eso, están perdiendo ese toque a madera, ¿no? Ese toque fibroso y están buenos también. Pero que la gran diferencia son esas, es decir, un arábico menos cantidad de cafeína, café con mucho retrogusto y demás, y un robusta, café fuerte, un café más amaderado, triplica la cafeína. Me imagino que dan más producción, con lo cual dan más producción, es más fácil a la hora de cultivarlo, está claro, es más permisivo al cambio climático también, es una planta más fuerte. Sí. De hecho, ya se están haciendo híbridos, ya se están empezando a hacer híbridos entre arábica y robusta, que ya se empieza a escuchar un poco el término arabusta, que son ese híbrido entre ellas, pensando eso, en hacer plantaciones que sean plantas más resistentes al cambio climático. Qué bueno, porque si uno mira el mapa del cultivo del café, todos los cultivos están entre trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Exacto. Próximos, toda la línea de Ecuador. Exactamente. Eso es así, para que se pueda cumplir. ¿Y eso va a cambiar con el cambio climático? Pues hay modelos. Sí. Hay ya unos modelos, unas simulaciones de modelos que incluso ya se nos puede meter, se nos incluye sur de Europa y demás para poder poner el café en años dentro de muchos años y espero que sean dentro de muchísimos años o que no llegue, que consigamos parar un poco esto. Serían malas noticias. Serían malas noticias, ¿no? Es decir, pero que sí es verdad que hay modelos que sí, que cambian un poco eso pensando porque se va a desaparecer. Que hay que adaptarse, sí. Al final, bueno, es que además es el café, si no me equivoco, después del petróleo es el segundo producto que más especulativo. Más se exporta, más se comercializa. Y es más especulativo. Y es muy especulativo encima. Entonces, claro, entiendo que el sector del café esté viendo qué va a pasar, ¿no? Claro, se esté adelantando. La segunda bebida más consumida del mundo. Después del agua. El agua, que lo necesitamos. Bien. Fíjate qué curioso. Y no le prestamos la atención para ser quizás una de las cosas que más bebemos, que tomamos todos los días, algunos más que otros, pero le prestamos muy poca atención como sociedad a la calidad del café que nos bebemos. Sí, bueno, hay quien lo valora ya y se está viendo cada vez mucho más y hay muchas más inquietudes. Está la ola, ¿no?, del café de especialidad, donde nos metemos todos, ¿no? Y al final es que son cafés de calidad. El cliente, lo que es verdad que el consumidor demanda más información sobre ese producto, ¿no? La trazabilidad del producto, ¿no? ¿Qué hay detrás de este paquete? Entonces eso va en beneficio de la taza. Sí. Entonces eso es una cosa que ya está cambiando. ¿Hay un porcentaje alto de tus clientes que te piden esa información? Ya sí, ya mucho. Cada vez más, ¿no? Sí, cada vez mucho, sí. Ya, de hecho, fíjate que incluso nosotros mismos estamos cambiando la forma de vender nuestros cafés. Siempre hace 40 años era casi un ocultismo, ¿no? ¿Qué orígenes tenías? ¿Qué nombre de finca? Yo no lo voy a decir porque lo vas a ver la competencia y cosas de ese tipo. Ahora no, ahora el etiquetado. Ya hemos cambiado. Antes poníamos Café de Colombia y ahora ponemos Café de Colombia, Finca San Manuel, Huila y las descripciones de altitud. Y incluso de microlotes, el nombre del pequeño caficultor. Eso también os ayuda a hacer también relaciones más sólidas, no solo con el cliente, sino también con el productor. Con el productor también, sí. Al final, hoy tú cuentas con él. Pero es que si tú quieres asegurarte también calidad cosecha tras cosecha, es muy importante contar con pequeñas cooperativas, con pequeños caficultores. Es decir, al final estás hablando del mismo terroir, estás hablando de la misma zona, la taza varía muy poco de una cosecha a otra en ese caso. ¿Viajáis a ver a los productores? Pues mira,
esto se mueve mucho por congresos, se movía mucho por congresos, llegó la pandemia y se pararon los congresos, pero aparecieron otra cosa que ha beneficiado mucho ahora, ¿no? Las videoconferencias. Que la videoconferencia. Que ahora ves la floración de esa parcela incluso donde tú estás comprando, cómo va. Entonces, si hay que sacar algo positivo de la dichosa pandemia, a la hora de comprar es esto. Es decir, hemos perdido esa opción de viajar a la cooperativa y demás. Ellos, ¿verdad? Que había ese congreso en el que ellos vienen a esas cooperativas también, vienen a esos congresos. Y los puntos de encuentro. A los puntos de encuentro. De cualquier sector. Claro, siempre lo hay, ¿no? Grandes festivales y demás, pero que en este caso ya ha cambiado un poco. Pues sí. Afortunadamente también. Y hablábamos de eso, que el arábiga, por norma general, es mejor que el robusta, pero no garantiza un buen café, porque también puede ser un mal arábiga. Un mal arábigo, claro. Sí. O maltratado también. Maltratado. Porque, vamos a ver, quiero preguntarte por la calidad del café en general, pero antes, claro, estamos hablando de variedades de calidad, variedades de diferentes calidades, sí. Pero que hay muchos factores que influyen en la calidad del café, ¿no? Más allá de la materia prima, que está bien, pero luego hay muchos otros factores. ¿Cuáles son? ¿Habla de la taza al final? Al final, de como consumidor, cuando yo voy a tomar un café, entran en muchas variables, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Pues ahí nos movemos en un mundo importante. Indiscutiblemente, ¿qué origen estás trabajando, no? Qué variedad también. Es decir, bueno, partimos de la base que ya tenemos una arábica, ¿no? Pero claro, dentro de esa arábica, si es un arábico de gran altura o no lo es, que ahí hablamos de esa diferencias de calidad, ¿no? Es decir, de que te gusta el buen comer, de un jamón de bodega o un ibérico, ¿no? Ahí tan bruto como eso. Después, la altitud ¿por qué es importante? ¿Por el estrés térmico? Claro, esa diferencia que hay después entre las temperaturas día-noche, eso ayuda muchísimo. Es decir, hay menos producción también. La planta no trabaja igual, es decir, al final le falta ese alimento, ¿no? Entonces, claro, no tiene ese... Pero se refleja en la calidad. Pero después se refleja mucho. Yo creo que los grandes sufridores siempre se nota, ¿no? Es decir, un poco como en el caso que en la zona nuestra geográfica tenemos el tomate RAF, ese gran sufridor, ¿no? Sí. de la planta, ¿no? Aguas más salinas, con más conductividad. Correcto. Y demás, menos riego, y en cambio un tomate es exquisito. Pues bueno, por el mundo del café, un poco la altitud le pasa un poco eso, algo parecido. Sí, pasa también en el mundo del vino, del olivo, o sea, hay cierto maltrato a las plantas. A la planta, que después beneficia al productor final. Correcto. ¿No? Pero bueno, partimos de esa base de tener un buen origen. Dentro de ese buen origen, ¿cómo se ha tratado? Es decir, ¿qué tueste tiene ese café? También, ¿dónde se va a preparar? ¿El tueste se suele hacer más en origen o en destino? No, el tueste siempre se hace en destino. En destino. Si nosotros importamos en verde, que es como se le llama el café sin tostar. Sí. Sí, bueno, en vuestro caso sí lo sé, pero no sé si es lo habitual. Tostar en destino es lo habitual en todas partes. Sí. Más económico también. Sí, también al final es más económico, pero también tú tienes que controlar que tienes una merma, tienes un transporte, es decir, que al final detrás de un kilo de café hay mucho dinero que se pone por detrás, aparte del coste de los costes de producción, vamos. Pero bueno, que tienes esas variedades, ya la tienes, ¿no? Es decir, tienes esa calidad. ¿Qué tueste se le ha dado? Sino, también se pueden adaptar tuestes para qué tipo de preparación vas a hacer. ¿Vale? Tuestes más claritos para filtrados, tuestes medios y demás, pues ya para cafetera. Bueno, pues tueste medio ya para moca, incluso para expresos. Ya para los expresos no es como el concepto antiguo, había un tueste para hostelería, que se le llamaba, que era un tueste mucho más oscuro, más fuerte y demás. Todo eso afortunadamente ha ido cambiando. En mi caso, que siempre nosotros hacemos tuestes medios, por ahí es otro concepto. Yo lo agradezco. Tú lo agradeces, ¿no? No me gustan los tuestes excesivos. Bueno, después también tiene una parte importante que es la molienda. Es decir, tanto te lo lleves en grano y lo vas a moler tú en tu casa, como si te lo llevas molido en un paquete, también tienes que saber si está molido adecuadamente para el método que estás utilizando. ¿Vale? Porque también muchos clientes o muchas personas dicen, bueno, yo me compro un molinillo y lo muelo en casa, porque lo ideal es moler el café en el momento. Y eso es perfecto. Pero siempre y cuando tengas una herramienta que sea apropiada. Es decir, el molinillo sí que tenía las bolas, que eran de aspillas,
nunca ha valido para moler café, pero bueno, estaba en casa y estaba ahí. Es decir, eso tritura el café, no lo moltura, hace partículas cuadraditas, han puesto a hacer partículas redondas, trabaja unas revoluciones tremendas y eso es una lotería. Todos los días te hace un café diferente, porque no tienes manera de poder replicar. Es decir, ahí no hay punto de molienda, no hay 2 fresas en el que hay un numerito en lo que tú puedes ajustar, sino vas contando segundos o no sé qué haces. Una vez le pone una cantidad, otra vez le pone otra. Bueno, una recomendación a todos los que están a punto de tirar su molinillo de café. Sirve muy bien para moler especias. Sí, mucho mejor. Es que al final creo que es para lo que hay que usarlo. Yo creo que sí. Después, si queréis comprar un molino que sea de fresas o molas, que es lo mismo y que tenga ajustes. Ya después te puedes gastar lo que quieras. Es decir, pues te puedes ir a fresas cónicas, fresas cerámicas, aleación de titanio. Es decir, ahí ya todo lo que quieras. Pero bueno, tenemos esa parte, la parte de molinillo, ¿no? De la parte del molido es muy, muy importante. Después no se nos olvide que también el agua es muy importante. Y el agua. El 80% de la bebida que estamos en un café es agua. Entonces, si el agua no es buena, por muy buena materia prima que haya, tampoco estamos obteniendo una bebida idónea. Eso cuenta hasta para cocer unas legumbres. O sea, sí. Imagínate para un café que te lo vas pues a ver. Imagínate, claro. Vamos a comparar un agua de Madrid, por ejemplo, a un agua que tenemos en Almería. Sí, totalmente diferente. El agua de las ciudades de costa siempre es más siempre dura. Siempre es muy dura, tenemos mucho mineral. Ojo, que el mineral para la extracción del sabor del café es importante. Un exceso de mineral tampoco lo es, ni para la máquina que vas a utilizar, si hay una cafetera expreso, tampoco lo es. En Madrid, por ejemplo, se le ponen, si quieres dar una buena taza de café expreso, se le ponen filtros mineralizantes a la cafetera. Lo que aquí en Almería se le ponen filtros para quitar ese exceso de mineral. E incluso algunos como nosotros que no le ponemos filtro y utilizamos agua mineral pues para poder tener siempre el mismo agua. En Madrid es muy complicado tomarse un buen café, ¿no? Los filtros esos no lo usarán en muchos sitios. Por eso tradicionalmente han sido grandes consumidores de café torrefacto. Ajá. Y con porcentajes muy altos. Ahora hablaremos del café torrefacto, también, pero no quiero cortarte porque es interesante lo que estabas hablando de la calidad del agua. Sí, el agua ¿Cómo influye en la calidad del café al final? Se nota. Si tiene mayor residuo sólido, hablamos de valores en los que sean normales, ¿va? de aguas minerales, ¿no? Si decís marca y demás, un agua de mineralización débil te va a dejar un café mucho más plano, más suavito. Si ya es un agua que tiene un poquito de residuo sólido un poquito mayor, aunque sea de mineralización también, tiene matices más dulzoncitos, ¿vale? Es decir, que ese mineral ayuda a una extracción buena, ¿vale? Extrae. Un exceso, pues ya tenemos ahí otros sabores. ¿Qué más cosas? La temperatura también tiene que verla. La temperatura no de servicio, sino de filtrado. Claro, al final, si hablamos de una extracción, una cafetera expreso, por ejemplo, pues que tenga unos 82 grados en taza, estamos hablando de 120 en grupo, es decir, todo eso también va a variar en función de qué café tiene. También hay que ser metódico. Es decir, hay que asociar al café, estamos elaborando un alimento. Es decir, tienes que seguir una receta. Para poder tener todos los días, tomarte una buena taza de café, para poder replicar, eso nos pasa a nosotros como tostadores, para poder replicar hay que ser muy metódico. Entonces, si una cosa te está funcionando bien y tú has ido probando, intenta replicarlo. No un día le vas a poner más cantidad de café y otro día menos, otro día buscas un ratio, otro día buscas otro. Ahí hay que ser metódico. Yo creo que siendo metódico, llenas tu porta, lo dejas nivelado y un buen prensado. Nivelar también es muy importante, que muchas veces se le olvida, incluso el prensado. ¿Por qué? Pues porque al final ese primer agua que entra, lo que está haciendo es hidratar la pastilla. Hay una preinfusión y después extrae. Si no lo haces, el agua busca el camino fácil. Por un lado extrae, por otro no. Entonces, ahí todo eso va influyendo mucho. Mucha gente te recomienda no prensar. En esto que hablábamos al principio de cómo hacer el café correctamente, ¿no? Pero también porque muchas veces se encuentra con el problema en el que han comprado un paquete en un supermercado, por ejemplo, molido para expreso, ¿no? Sí, lo es, ¿no? Sí, es decir, porque al final ahí te encuentras molido estándar y un molido para expreso. En supermercados natural y mezcla es lo que ya está. Pero es verdad que distinguen alguna vez algún tipo de molido y cuando pones ese tipo de molido, el problema que tiene es que es un molido muy general. Es estándar, se suelen moler demasiado fino, que lo suelen hacer ellos porque también tienen unos tuestes muy altos también. Entonces eso, si lo prensan mucho, oye, que empieza a gotear y sabe a quemado. El origen tampoco es eso que te has pasado con el expreso, es que ya venías con un mal origen, ¿vale? Ya estabas teniendo ahí un error por ahí.
pero que hay que prensar, hay que llegar y prensar y seguir una receta que te vaya bien y adaptarla a tu gusto. Vaya, eso siempre. ¿Qué más influye en una buena taza de café? La taza. La taza. Eso es importante. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Mira, la taza si es cónica o no es cónica. Uh-huh. Por ejemplo, una taza cónica, ¿no? Campanita invertida, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final, cuando está habiendo la erogación, está cayendo, si la puedes colocar un poquito hacia una de las paredes, uh-huh, la crema se va subiendo y la tienes arriba. Uh-huh. Una taza con la base cuadrada abajo cae y se abre. Uh-huh. Entonces, cuando llega a la extracción, pues, no tiene ese cuerpo que dice, ay, es que le falta un poco de cuerpo. Esta no me la sabía, me la aprendo, pero ya. Después, si te gusta el final taza de porcelana o cristal, que también cambia el sabor. Eso es importante. Y el mantenimiento del calor, que al final eso cuanto más rápido se enfría, más pierden los volátiles. Ya empiezan los volátiles a desaparecer, cambia su sabor, una cosa que así, es decir, bueno. Por eso no hay un exceso, no tiene que estar súper caliente. Es decir, una taza de café que tiene que salir 82 grados en taza, con la temperatura que después que pierde con la propia taza, aunque la tenga un poquito caliente, te tiene que permitir, justo cuando ha terminado de tomarse el café, poder beberla. ¿Vale? Es decir, que tampoco tiene que estar quemando. Y las tazas de cerámica pero porosas no son recomendables, ¿no? Mejor al final lisas. Vale. Sí. Pues fíjate, has dicho un montón de cosas. Bueno, y hay muchas más, pero... Y pues ya hacerse un buen café en casa es un reto. Y la de cafés que nos tomamos en la hostelería, ahora entiendo por qué es tan difícil encontrar un buen café en la hostelería, porque hay que estar muy preparado para hacer un buen café. La formación es importante siempre en todo, desde luego, pero también la hostelería y el hostelero tiene que estar un poco abierto a esa formación, ¿vale? Porque también hay mucha gente que lleva muchos años haciendo café, le da unos consejos y te terminan diciendo, oye, tú me vas a explicar a mí cómo se hace un café. Oye, pues igual sí, se te puede dar ciertos conocimientos que no lo conocías y ya está. Y yo siempre insisto que esto es muy fácil, que es algo que tú puedes comprobar empíricamente. Sigue el consejo, ve el resultado, ¿te gusta? Ostras, pues mira, eso que has aprendido, que no, vuelve a lo que estaba. Lo que hacías, claro. Tranquilo, no pasa nada. Sí, y mencionabas el torrefacto. ¿Qué es el café torrefacto? También te hago una pregunta. Cuando tú vas a hostelería, sí, ¿te encuentras en muchos sitios que las tazas están puestas para arriba o para abajo encima de la cafetera? Pues no me fijo, pero a partir de ahora, si me explicas cuál es la diferencia, cómo influye, pues me voy a fijar. Tradicionalmente te las sueles encontrar boca abajo. Ajá. ¿Vale? Porque el hostelero piensa que boca abajo pues no le va a caer nada. Claro, para que no se ensucie. No se ensucie. Boca arriba, para que se caliente la base, es lo mejor. Es que si se te ensucian las tazas encima de la cafetera, o es que tienes muchas cafés. No tiene rotación. Claro, no tienes rotación. O tienes muchas o tienes un entorno que, oye, que tienes que mirarlo. No, todo lo contrario. La taza tiene que estar al contrario. Para que se caliente la base. Para que se caliente la base, vaya transmitiendo calor de una a otra, mejor dicho, y después que no te quemen los labios. Ni se queme el café cuando termina de erogar. Es decir, si tú tienes un exceso de temperatura en la parte de arriba, cuando vas a erogar ahí, que estás haciendo el café, eso ya ves un filito ya demasiado oscuro y cuando vas a tomarlo, ojo, que te quema. Sí, lo de caliente como el infierno se lo han tomado muy en serio. Bueno, eso lo dejamos para eso. Sí. Se lo han tomado muy en serio en algunos sitios. Eso sí. Entonces, te preguntaba por el torrefacto. Vale, el torrefacto es muy nuestro, muy mediterráneo también. Sí, muy español y portugués. Sí, portugués todo, ¿no? también, sí. Pero fíjate que todo esto nos remontamos muchísimas décadas atrás, cuando había poco café. O guerra, sí. Un recurso de pobreza, ¿no? Sobre todo un conservante. Fíjate que esto original nace con la necesidad de intentar conservar bien el café, o el mayor tiempo posible. Más, sí. ¿Por qué? Porque también los envases que había en esa época no ayudaban tampoco. ¿Vale? De celulosa, que absorben la humedad, todo eso no ayuda. Pero es verdad que el torrefacto, ¿qué es? Eso es. Vale, en el mejor de los casos es café, no es un café, lo ves negro y dices, es un café quemado. No es un café quemado, es un café tueste normal al que se le añade azúcar, en el mejor de los casos. ¿Vale? En el tueste, con lo cual el azúcar es lo que quema. Es lo que se quema. Sí. Y no es dulce, ¿eh? No, amarga. Esto es como un caramelo. Tú te pones a hacer caramelo con azúcar, si te pasa... Sacan lo amargo. Salen los amargos. La industria grande y demás, oye, por glucosa, melaza de distintas cosas y demás de glucosa derivados, que es mucho más rápido para hacerlo, se adhiere, sale un color oscuro y lo sacan fuera. No es muy saludable. De hecho, ya hay muchísimos estudios que ya se sabe que con el azúcar, a un exceso de temperaturas,
ya estamos hablando de temas cancerígenos y demás. Si desaparece, tampoco creo que sea una gran pérdida. No lo vamos a Fíjate, echar de lo estoy menos. diciendo que lo hago, porque me lo piden. Te lo piden. Pero muy poquito porcentaje. Pero fíjate, si ahora ya podemos conservar el café en condiciones óptimas, No lo necesitamos para nada. ¿por el torrefacto. qué se sigue vendiendo torrefacto? Y yo ahora te voy a contar una historia. Hay algunos países europeos que está prohibido ya, ¿eh? Bien. Eso ya, por ahí ya hay un cambio. El por qué se sigue, fíjate, es un poco el consumidor más clásico, siempre, y para la cafetera italiana, que hemos estado hablando antes de la cafetera italiana. Para que traiga un color más oscuro, porque hay mucha gente que asocia que el café tiene que ser negro, y el café no tiene que ser negro, el café es un color avellana, un color más clarito. Pero claro, después también influye en el agua con el que se elabora, que también lo hemos estado hablando, ¿no? Es decir, en Madrid, ¿por qué tradicionalmente allí se toma más torrefacto? Porque tienen un agua con muy poco mineral, entonces necesitan, para obtener esa bebida oscura, necesitan un porcentaje mayor de torrefacto. Entonces, al final, si tú te olvidas que el café no es negro, sino que es color avellana, puedes vivir perfectamente sin el torrefacto. Pues fíjate, cuando yo me formaba en todo esto de la gastronomía y tal, fui a un curso de cata de café para entender mejor el café. Y allá estábamos unas cuantas personas formándonos y nos dieron a probar varios cafés a ciegas. Ah, bien, perfecto, una buena cata. Para empezar fue así. No sé si teníamos 3 o 4. Y la pregunta que nos hizo el formador era, ¿cuál es el mejor café? Y claro, todos entendimos que el mejor café, era el que casi era todos, el más amargo, era más intenso. el que reconocíamos como café. Bueno, porque lo asociaba a lo que había por ahí, que era el torrefacto. Era el que asociábamos a los cafés que nos estábamos tomando en los bares. Tienes un toque ahí a regaliz importante. Bueno, ya no me acuerdo de los detalles de cada uno. Sí recuerdo que me llamó mucho la atención uno de los que había, que a mí me gustó, pero dije, esto debe ser un café aguao, no sé, me quieren tomar el pelo. Pero me gustó mucho su perfil de aroma y de sabor. Pero no supe en ese momento identificarlo. Claro, era un café natural, arábico, de todo este medio. Claro, no recuerdo el origen, pero yo creo que era africano, porque además tengo mucha predilección por los cafés. ¿Te gustan más intensos? Sí, me gustan en general, pero es verdad que... Chocolate. Que yo tiendo bueno, tú lo sabes porque te compro mucho café, a mí me gusta cambiar. Sí, siempre, de cada paquete es diferente al anterior. Sí. Entonces... De ahí ese blender mes que cambiamos todos los meses. Por ejemplo... Luego soy mucho de pedir Etiopía o Kenia, pero que de vez en cuando me gustan tenerlo en casa y hacerme algún café de vez en cuando con ellos. Pero claro, eso fue muy interesante porque el recuerdo que tú tienes de lo que es un café, al final te marca, claro. Y tienes que ir a buscar otra cosa para ir metiéndote en este mundo. Pasa en el café y pasa casi en cualquier otro. Claro, lo bueno y lo malo es que ya no hay marcha atrás. A mí ya me cuesta tomarme un café. O sea, me los tomo si estoy en la calle. O sea, no voy a estar, no soy un niño, no voy a estar pataleando. Pero hay veces que encontrar un buen café es complicado. Tienes que coger y echar mano del azúcar, ¿no? Claro. Para poder pasarlo. Un amigo mío una vez se enfadó mucho, montaron un bar y me lo recuerda siempre. Ya el bar cerró, pero me lo recuerda siempre que puede, porque me dice, tú le echas, acababan de inaugurar y me pone un café solo, y dice, tú le echas azúcar al café, y me lo puso con azúcar. Digo, solo cuando no me gusta. Entonces, lo probé y abrí el azúcar y lo eché. Me dice, eres un hijo de puta. Pero es que no estaba bueno. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? No, pero yo lo tomo sin azúcar. Tomo sin azúcar. Es verdad que... Yo en mi casa lo tomo sin azúcar y sin... Que algún sin café leche. de otro de carretera, de estos que necesitas tomarte y lo ves. Hay que echarle simplemente viéndolo ya dices, voy a tener que poner un poco de azúcar porque creo que esto no pasa. Efectivamente. Claro, yo además, a mí me dura 1 kilo de azúcar en casa 5 años de media. Nosotros en casa es que directamente no... Bueno, yo el café no le echo, pero no le ponemos, si le echase decir, al café me duraría más. No le ponemos a ningún alimento azúcar, fíjate. A ninguno. No, bueno, lo tenemos ahí. Yo lo tengo ahí porque de vez en cuando alguna cosita dulce hago. Rara vez, pero ahí está. Vamos a ver, ¿por qué quería yo Con el tema del preguntarte? torrefacto, al final también hay que hacer una labor también un poco... los fabricantes tenemos que entender que es algo que no es saludable. Que no es, claro. Y hay que ir bajando ese porcentaje. Nosotros hemos ido bajando el porcentaje del café mezcla con torrefacto, se le ha ido quitando. Esa es otra, porque cuando se al habla final vas un poco educando el paladar. de esa etiqueta natural mezcla, ¿qué es una y qué es otra? Natural es
Que el tipo de tueste, claro, efectivamente. Ahí no te está diciendo qué origen es, qué calidad es, ni nada, sino lo que te está indicando es que cuando se ha tostado no se le ha añadido nada de azúcar. ¿Y mezcla? Mezcla es la mezcla que hay entre café natural y torrefacto, sin decirte el porcentaje. Algunos te lo dicen y otras veces que no. ¿Vale? Claro. Bueno, y además ahí tampoco te habla del origen, no sabes si arábiga, robusta. Pues me imagino que hay más robusta en el mercado de lo que podamos pensar, en principio. Sí lo hay. Sí lo hay y hay mucho robusta en el mercado para hostelería y en alimentación mucho también. Y al final porque tradicionalmente han sido más económicos, son más económicos. Ahora andamos complicados porque la cosecha lleva Vietnam 2 cosechas últimas siendo muy mala y se ha puesto el café robusta, vamos, un precio altísimo. Pero sí, el mercado ha ido tirando hacia eso. Es decir, se sustituyó el café mezcla que se vendía para hostelería con porcentaje de torrefacto altísimo y demás por naturales, pero claro, naturales, pasar de un extremo al otro no se podía. Entonces, claro, necesitaban tener un sustituto con robusta. Que es el robusta, te da más crema, te da cuerpo, es más fácil de trabajar y encima todo es más económico, te permite trabajar en hostelería con mayor margen. Ahí que llegó el amigo torrefacto. Hostia, pero lo de mayor margen, es que un café bueno también te deja margen, ¿o no? Deja mucho margen a los hosteleros. ¿Por qué? Porque se produce de 1 kilo de café, pues, bueno, pues 90, 100 cafés sacas, ¿no? Es decir, 80 para los que trabajamos con recetas y con otros métodos de extracción y demás, vale, es otra cosa. Pero sí, margen claro que hay ahí. Es que yo creo que compensa invertir como consumidor o como hostelero en un café de calidad. La diferencia por café es mínima. Es pequeña. Otra cosa es que también ese tostador le esté dando, le pueda dar o le quiera dar una café de buena calidad a ese cliente suyo. Cierto es que el mercado ha ido demandando muchas inversiones porque tradicionalmente el dueño que abría una cafetería o un bar se compraba su cafetera, su molinillo y probaba un café u otro y iba comprando. Eso cambió hace ya décadas en la que la cafetera, los molinos, la vajilla, todo eso es la marca. Todo eso hay que pagarlo. El servicio técnico. Después que si te montan la terraza, que si toldos, que no sé qué, aportaciones económicas. Todo eso tiene que salir de algún sitio. Sí. Las grandes marcas han hecho mucho daño en el café y en la cerveza. Es que una política igual, es decir, al final el café ha seguido la línea de la cervecera, de los grandes grupos de cerveceros, y de hecho se están engordando ahí, se están quedando en 3 grupos grandes a nivel nacional y demás con las marcas de café en hostelería, es decir, que son las mismas. Bien. Yo siempre apostaré por pequeños productores en todo lo que pueda. Hay una línea ahí buena ahí de café de especialidad, hay gente que se preocupa y quiere también. Es decir, hombre, hay mucha gente haciendo cosas buenas, intentándolo. También cierran muchos, porque o llegaron muy pronto. También es difícil de entender, a lo mejor al principio, efectivamente. Claro. Ahí te no cuesta. Todas las empresas llevan desde 1940. Entonces, no, eso cuesta. También hay que adaptarse, hay que ir adaptándose a los tiempos. No, obviamente, sí. Es decir, que y seguir formándose. Y sigue formando. Esto es una formación constante, una cosa que es así. Exacto. Y mucho ensayo y error que tenemos después nosotros que trabajarlo ahí, hacer cosas antes de sacar y antes de probarlo. Todo eso no se ve. Pero bueno, está ahí que forma parte de nuestro trabajo. Claro, es que así debería ser todo, ¿no? Pero es que no ya solo en esta ciudad que lo he visto, sino en otras, pues eso, en gente joven, con mucho impulso, lo han intentado, comercializando buen café, pero no acaban de encontrar su mercado. Quizás porque a lo mejor es verdad que en todo esto que tiene que ver con vender hedonismo, los tiempos no son rápidos. Es decir, tú no puedes prever beneficios. Pronto no. Entonces, claro, muchas veces no hay planes de negocio bien hechos que creen que son 2 meses, 3 meses para tener al consumidor. Claro. Pero cuando tú quieres captar a un consumidor que está acostumbrado a pagar X por un cuarto o medio kilo de café y de repente le estás pidiendo el doble, que insisto, al final la diferencia de precio por café es mínima, el salto de calidad es muy grande, pero claro, la gente ve lo que paga al momento, lo que le cuesta el desembolso inicial, ¿no? Entonces,
Hay que hacer un trabajo de pedagogía que no se hace en Pero todos los días. si lo enfocas doméstico pasa igual también, ¿eh? Sí, no hablo de eso, de doméstico. Si tú te vas a un lineal de esto de supermercado, una gran superficie y demás, tú ves la diferencia en precio entre eso y una tienda de especialidad. Hay diferencia, pero no es una diferencia abismal. No. Y lo que verdaderamente es caro es lo otro que están ofreciendo, por la calidad que te están ofreciendo, ¿eh? Sí, porque además... No es lo que hay detrás de un café en un tostadero pequeño, su tienda... Es decir, eso sí es... Claro, porque, por ejemplo, en vuestro negocio se ve cómo tostáis el café. A veces Bueno, claro, nosotros tenemos la suerte de poder mostraros casi todo lo que podemos. Eso siempre lo tenemos claro. Que es un espectáculo. Ver la máquina allí y lo vemos en Tueste, aunque tenemos el tostadero también, que hacemos. Sitio, ¿no? Claro, sí. Claro, más cantidades, claro. Al final claro, tenemos 4 máquinas más de Tueste con distintos kilos de capacidad para poder... Date cuenta que trabajamos 21 cafés diferentes por orígenes. Y le damos rotación a todos los tuestes toda la semana, diario, un día sí, día no, depende de qué venta de cada uno. Con frecuencia. Sí. Por lo tanto, al final eso necesitas tener también herramientas para poder hacerlo bien. Muy bien, pues ya por terminar con el torrefacto. Sí. Los cafés italianos, en todos pone torrefacto, pero es porque es tostado. Torrefacto implica tostado, no es el mismo torrefacto que... Es que no hay que confundir el término torrefacción a torrefacto. O sea, sí. Yo lo que hago es torrefactar. Sí. El término exacto es torrefactar, que es tostar café. Sí. Pasa que entonces te puedes confundir un poco un término con otro. Torrefacto es azúcar, torrefacción, vale. Pues pero eso en los paquetes italianos me parece que pone torrefacto. Bueno, habrá mezclado un poco también algunos, pero en otros no. Pero también, ya te digo, no confundir el término ese de torrefacciones y demás con. Por eso es que me acuerdo que se lo pregunté a una italiana una vez y no me supo explicar si era o no, si llevaba azúcar o no. Entonces, seguramente no. Yo entiendo que no. De todas formas, en general, las marcas que hay de café italiano, incluso las que se consideran buenas, a mí me parecen tostadas de más. No sé si estará. De hecho, hay un tipo de tueste en el mundo del tostador de café que se le llama tueste italiano. Y hay máquinas ya que están preparadas para eso. Es un tueste más oscuro. Y además es un tueste que se somete a... al final tú puedes tostar una curva de tueste, yo no sé si la has visto alguna vez. Hay 2 parámetros, temperatura y tiempo, me imagino, ¿no? Sí, pero dentro de eso tú para poder llegar... El concepto antiguo que había de tueste es decir, hay una temperatura final de salida, ¿no? Cuanto más rápido llegue a ella, pues menos energía tengo, ¿no? Menos gastos tengo y vamos rápido. Le das mucho gas y vamos. Pero está sometido también a mucho estrés ese grano. Claro. Es verdad. Cocer a fuego lento siempre mejor, ¿no? Claro, pero además hay 3 fases grandes. Yo no me enrollo mucho de esta parte porque es muy técnica, ¿no? En este caso hay 3 fases muy marcadas, ¿no? Que tienes el secado, tienes la zona de mallar y tienes el desarrollo, ¿no? En esas 3 fases tú puedes llegar... El tiempo que tú estés en cada una de ellas va a modular la taza final. Te va a dar un tueste, esa taza resultante va a ser diferente si tú vas a estar más tiempo en una que en otra. El tueste italiano, ¿qué es lo que hace? Que al final somete a mucho estrés, mucha temperatura, intenta reducir el tiempo lo máximo posible para que no se escapen muchos volátiles y demás, pero efectivamente son tuestes muy, muy, muy agresivos. Entonces, cierto es que después a la hora de extraer esos expresos, esos ristretos, que no son los mismos expresos y ristretos que tenemos nosotros por volumen, necesitan también un poquito de ese tueste alto, porque después utilizan muy poquito gramos. Y cierto es, yo supongo que te habrá pasado en Italia, que tú vas y te pides un expreso, te pegas un sorbo y dices, ¿dónde está el resto del café? Si te piden un ristreto, pues ya ni lo ves, ¿no? Pero un poco porque ellos están acostumbrados a eso, a ese tipo de volumen. Y tienen que adaptar un poco los tuestes a ese tipo. Yo hablaba más a comprar una marca italiana aquí y hacértelo en casa, ¿no? Que para mi forma de hacer café tiene un tueste Pero elevado. Le pasa exactamente igual. Al final, cuando tu tendencia es ese tueste alto y demás, lo llevas a alimentación también. Es decir, y tostar un tueste más alto para alimentación, pues enmascara un poquito algunos defectos. Ya sale un poco esa intensidad que, bueno, pues todo el mundo piensa que puede ser algo que puede funcionar. Pero no, la alimentación también hay que cuidarla. Oye, a todo esto, ¿qué estamos bebiendo? Bueno, yo sé que estas reuniones tú las haces con vino, con cerveza, pero bueno... Con lo que toque. Hoy tocaba otra Yo creo cosa. que con café, pues gusta, ¿no? Es decir, aunque no lo parece, ¿no? Pero bueno, estamos tomando un cold brew con zumo de naranja natural y con una tónica. Un cold brew, para quien no lo sepa, es... Vale, pues un cold brew al final es un método para poder hacer la extracción de café en el que se hace un tueste, una molienda gruesecita, el café se sumerge en agua
se fría, se mantiene en frío durante mínimo 12 horas. A nosotros nos gusta hacerlo con Colombia, 12 horas, y después se extrae, se filtra, y a beberlo lo puedes mantener en frío durante una semana, que es muy rico. Es decir, para aquellos que les guste el café frío, por ejemplo, y no es un café con hielo, que le estamos aportando más agua, esto es una bebida a tener en cuenta, ¿vale? Porque se queda con matices mucho más dulzones. Y a mí personalmente me gusta mucho y te aguanta perfectamente una semanita. Si quieres, doy una receta, que por cada 100 gramos de café, 1 litro de agua. Ajá, bien. ¿Vale? 12 horitas y después lo filtras. Y lo mantienes en frío y te queda esa bebida. Zumo de naranja natural y la tónica. Entonces yo creo que da juego a tomarte estos matices cítricos también con esa fruta. Está muy bueno. Y creo que, pues que puede acompañar. Yo me lo había tomado con tónica, pero no con el añadido de zumo de naranja. Me gustan los matices. Y además, con un poquito triple seco también eso, queda bueno. Tú le metes una hacerlo. ginebra, también le puede quedar buena. Un vodka, Claro. es decir, una cosita que también queda rico. No Tiene era cuestión de traérmelo porque al final se nos pierde la boca. Sí, no. Y además, hoy estamos grabando a 1 hora, que todavía la idea es seguir trabajando después. Así que es que los días que grabamos si hay vino suelen ser horas más favorables al vino. Claro. Sí. En fin, pero bien. Oye, si alguien se quisiera comprar una cafetera, ¿qué recomendaciones le Wow, esa es pregunta de examen, ¿eh? Venga, esa es una pregunta de las difíciles. Te la tenía que haber hecho antes de comprarme la mía, pero bueno, te la lanzo ahora. Mira, ahí lo que tienes que tener muy, muy claro qué concepto de café te gusta. Es decir, es que hay mucha gente que pasa de un extremo a otro, una cafetera italiana, te compra una superautomática, te compra un espresso y demás. ¿A ti te gusta el café con crema? ¿No te gusta el café con crema? ¿Te gusta el café más largo, más corto, más acuoso o menos? Es decir, vamos a suponer que te gusta el café con crema, un café expreso, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que buscar? Pues tienes que buscar una cafetera expreso o una superautomática, que me parece que una opción que para doméstico está muy bien, ¿vale? Una cafetera que tú le pones el café en grano, le das a tu botoncito y lo haces, siempre y cuando ya sabes que hay un periodo de adaptación, que tienes que parametrizarla, ajustar el molinillo, encontrar tu café y demás, que tampoco lo haces solo, ¿no? Bueno, tiene un trabajo de exploración al principio, pero luego... Y su mantenimiento que hay que limpiar también. Sí, pero bueno, pero como cualquier cafetera, que al final hay que limpiarla. Claro. ¿no? Y solo hay que darle un botón. Claro. A mí me ha solucionado Es la vida. muy cómoda, es una cafetera que es comodísima. Pero sobre todo eso, tener claro qué concepto de café quiero. Oye, no, es que yo necesito un café largo, cantidad, porque yo para desayuno necesito, conforme voy comiendo y ingiriendo y bebiendo café. La moka, aunque a ti no te guste mucho la cafetera italiana moka, es una clásica que tiene un aroma fantástico, te da un café con cuerpo, que está bien. Después hay muchos métodos filtrados que aunque dan un poquito más de trabajo, que sacan unas extracciones muy ricas, ¿no? Una Chemex, una V60, incluso un Aeropress, que en 2 minutos te lo hacen, un Aeropress, es decir, te saca un café muy apañado. Entonces, teniendo claro ese concepto, después vamos a ir buscando qué cafetera vamos a buscar. Por último, yo creo que deberías de ver si te pega o no te pega en la cocina, ¿vale? Porque hay muchas veces que nos gusta mucho la cafetera estéticamente, pero no hemos visto qué características tiene. La presión es importante. Es decir, si estamos hablando de una cafetera expreso, la presión es importante. Y ¿A partir de cuántos bares mínimo? Vale, esto lo de los bares, yo creo que voy a hacer un símil un poco con los caballos de los coches. Es decir, los caballos de los coches de nuestra generación, al final tenía con 170 caballos ya tenía un coche que andaba muy bien. Ahora, como no tenga 250, 300 caballos, parece que no te has comprado un coche. Pues con los bares pasa igual. Hay mucha tendencia ahora de buscar cafeteras con 20 bares de presión, ¿no? Vale. Depende de qué fabricante te está desarrollando esas potencias o esa presión real o no, que después no son. Después trabajan a 9 bares porque hay una erogación, no tiene que trabajar la bomba. Con 15 bares de presión, en características estándar y demás, va bien. Yo siempre recomiendo que sea una marca de cafetera que te suene, que se dedique a hacer cafetera. Porque aquellas marcas que hacen una batidora, que hacen una aspiradora, que hacen la cafetera, que hace frigorífico, que te hace distintos pequeños electrodomésticos, al final la cafetera no la suelen hacer ellos. Compran esa patente o compran esa marca, se lo hace un tercero y después, pues si es un pequeño electrodoméstico, pues cruzar los dedos, ¿no? Y que te salga medianamente bueno. Después ahí te puedes gastar muchas cosas. Hay grandes cafeteras, hay Pavoni, hay... San Remo, que yo trabajo con San Remo en la cafetería, pues claro, ahí tiene la Yud, que es una máquina fabulosa. Todo es donde tú quieras poner ese umbral y demás. Sí, de las preferencias de cada uno. Yo, por ejemplo, mi superautomática cumple 6 años ahora, si no me equivoco. 6, 7 años.
está como el primer día, o a mí me da la sensación de que requiere un pequeño mantenimiento. Está como el primer día. Cuidándola, tienes que cuidarla. Me hace el café rápido y como yo quiero. La gente dirá, te costó cara. Digo, bueno, pues depende. Está amortizada desde el primer año. Porque con el café que yo tomo y lo que he dejado de gastar en la calle, en café, está amortizada desde el primer año y puede que antes. Eso es que es un tema muy recurrente ese, porque al final te preguntan, ¿merece la pena? ¿Por qué no va a merecer la pena? Sí. Si te está dando una taza que a ti te guste, te está dando un placer todas las mañanas o la tarde después de comer cuando te apetece, joder, que sí merece la pena. Que para mí tomar café es uno de los grandes placeres del día. Claro. El primero y además y ya es como los precios de los cafés en concreto. Hay muchas veces que yo tengo cafés de microlotes, no somos muy caros, porque no somos muy caros, sabemos dónde estamos y nuestro margen es trabajar y vender y para vivir. Pero es verdad que hay distintos orígenes y pequeños microlotes que tienen ya un poco más de precio, o como puede ser un Jamaica y demás, y se sorprende algún cliente cuando le digo el precio, ¿no? También es cierto que, coño, pues tienes que poner un poco de comparar de igual a igual. Hay vinos que valen lo que vale ese paquete de 250 gramos, un vino normalito, 25 euros, que no estás tomándote un vino de locura, que te lo bebes en una comida. 250 gramos de café te duran algo más que una comida. También donde pones esa eso, las prioridades y tal, pero eso al final es que yo creo que una de las cosas más económicas que hay para obtener placer, incluso cuando tus sueldos no son muy grandes, es el café. O sea, invertir en buen café. Y para viajar. Estás viajando por todo el mundo. Exactamente, de alguna manera. El vino, que también dedico mucha parte de mi ingreso a probar vinos. También soy muy infiel con el consumo de vino. Al final es más caro. O sea, yo si mido lo que gasto en vino al mes y lo que gasto en café, gasto mucho más en vino. Ojo, y tomo más café. Y tomas más café, porque utilizas pero gramos. Sí, claro, al final eso. Y tomo varios cafés todos los días. Vino no tomo todos los días. Entonces, pues al final dices, pues se toma más café. Bueno, la segunda bebida más consumida del mundo y en mi casa también. En fin. ¿Qué más te quería preguntar? Vamos a hablar un poco de consumo, de comercio. Sí. ¿Por qué crees que eso se ha convertido precisamente el café en la segunda bebida más consumida del mundo? ¿Por qué se toma tanto café globalmente, ¿no? Porque hay otras bebidas que no lo son. Que ya no hablo de bebidas alcohólicas, sino de bebidas no alcohólicas. Podría haberse impuesto otra, el té o la kombucha o yo qué sé. ¿Por qué? Mira, el café al final tiene varios ámbitos, yo creo. También tiene un concepto social que está bien visto. Te da para tener una tertulia, una conversación. Después, no hay que olvidarse la cafeína, lo que nos aporta la cafeína, que nos despeja. No el exceso de cafeína, sino una pequeña aportación de cafeína, está muy bien. El placer que te da también a la hora de tomarlo. Entonces yo creo que eso también, cierto es que te lo pide el cuerpo también. Esa carguita de cafeína tiene ese toquecillo un poco de adicción también que gusta. Y socialmente está bien visto, una cosa que yo creo que acompaña a casi todo, ¿no? Un buen café. Entonces yo creo que el consumo de café viene un poco por ahí, discutiblemente después por los beneficios que tú puedes tener, millones de informes ya de artículos que leemos, que nos manda el Fórum y demás, que es buenísimo, porque sí, para la diabetes tipo 2, para el Alzheimer, incluso para el deporte, ¿no? Como preentreno y muchas otras cosas. Pero yo creo que al final lo que tienes es eso, es decir, tienes un consumo que es muy de familia, lo has visto en casa, lo tomas, después que tienes inquietudes y lo vas tomando, ¿no? Nosotros tenemos generaciones que pasan, ¿no? Y conocemos al abuelo, que viene con el nieto, que pasa a su hija, que viene el otro, que al final van comprando y van tomando un café en casa. Entonces, por ahí creo que prima, ¿no? Yo creo que al final se bebe más este café que, por ejemplo, un té, ¿no? Sí, y bueno, y aparte también es verdad que se expandió Sí. en su momento también por Europa de una manera tan brutal que al final pues también ejerció su influencia. Hablo de siglos atrás, ¿no? Sí. Al final hay mucha influencia de Europa en muchos otros sitios y aunque su origen entra por el Imperio Otomano en Europa y tal, pero al final, bueno, la influencia de Europa de alguna manera lo ha llevado a un consumo
mayoritario, ¿no? Que de hecho el Papa en su día tuvo, no sé si fue siglo XVII, tuvo que permitir esa bebida mahometana para que, para que se pudiera los católicos tomar. Pudieran tomarla, ¿no? En Sí, fin. estaba socialmente bien vista, Sí. bien se tomaba, y entonces porque distintas clases sociales y demás pues querían tomar café, ¿no? Correcto. Entonces se hizo popular. Y además, fíjate que los antiguos cafés, que eran lugares de encuentro, de tertulia, de conocimiento económico, ¿no? Donde tú podías aprender de grandes intelectuales por el precio de un café, que eso de alguna manera se ha perdido. A mí muchas veces digo, y no lo digo de broma, que me gustaría que en los pubs de noche si hubieran cafés, porque yo bebo muy poco destilado y ojalá hubiera vino en los pubs, pero no hay vino en los pubs y cerveza llega un momento que me canso. Que te cansa. Me gusta, pero me canso. Ojalá hubiera café, porque además lo que tú hablas de la cafeína es que el subidón de la cafeína es mi favorito. O el del mate, no sé si has probado el mate. Mira, yo no soy consumidor de mate. Pues el mate es muy parecido, al final es el mismo compuesto, ¿no? El té, la teína es cafeína, en el fondo. Es la misma molécula. La misma molécula, en el mate también. Pero no sé por qué el mate da ese subidón un poquito más luminoso, más despierto que el café, ¿no? Claro, al final lo percibes antes, por el tipo de atracción. Pasa como con el té, pasa exactamente igual. Yo me pongo. Por la temperatura. Me siento un poquillo más nervioso, por decirlo de una manera. Me activo un poco más rápido con un té que con el café. Sí. Y es por el tipo de extracción. Ajá, qué bueno. Pues sí, debe ser por eso. Pero bueno, al final me gusta esa lucidez que el alcohol, al contrario, te la quita, ¿no? Tienes un momento de. Pero al final el alcohol es un depresor. Sí. El café es un excitante, ¿no? Exacto. Y buscamos en el alcohol muchas veces el efecto contrario al que realmente produce. Porque efectivamente te sube primero, pero luego baja, ¿no? Y la cafeína sí tiene ese puntito que a mí me gustaría disfrutar pero bueno, pues entonces igual también en las noches no habría tantas parejas o no saldrían a lo mejor algunas cosillas. Sí, bueno, no lo sé. Yo creo que no salen tantas como no salen tantas como se dice. La noche confunde las cosas. Pero bueno, sí, bueno, y ya no hablo de las noches, y ahora ya en nuestra edad está más de moda el tardeo. El tardeo, café, sí, efectivamente. Esos cafés con tónica, ¿no? Bueno, mira, de ahí estas cartas al final se ofrecen. Se ofrece para eso. Es decir, para que tú puedas tener una copa tranquila que te permita tenerlo, disfrutarla. Claro. Efectivamente. Muy bien. El país en el que más café se consume, ¿sabes cuál es? ¿No? Sí, de Finlandia. Sí. Que van a unos 12 kilos per cápita y año, ¿no? Que en comparación con España, que estamos en 4,5 4 5 kilos. Claro, sí, ¿por qué? Porque además, si nos fijamos en el top 10, están todos los países escandinavos. Siempre, ahí. Los nórdicos están siempre. Los nórdicos están ahí, pero también Canadá en el puesto número 10. Suiza, el concepto de café que toman, es decir, son filtrados, es decir, son grandes cantidades y eso. También la temperatura ayuda, ¿eh? Es decir, el café es una bebida caliente, hace frío y, oye, pues te ayuda a regular tu temperatura. Y cierto es que ayer tenía una temperatura, vamos. Entonces tú dices que usan más café porque cada café hay que ponerle más cantidad. Claro, son métodos filtrados, sobre todo mucho cafeteras de émbolo y demás, y necesita una aportación de gramos mayor para sacar una cantidad de líquido resultante mayor también, tienes que ponerle café. Aunque son 4 o 5 tazas de media lo que se toman. Consumo moderado, la OMS ya lo habla de 4 a 5 tazas. Es consumo moderado. Consumo moderado. Pero aquí tomamos menos. Hablamos siempre de café arábico. Sí. En los estudios de café arábico con su menos cafeína, 1,2, 1,3 de cafeína frente a los 3, 3,5 de los robustos. Pero en España yo creo que la media no es de tantos cafés, 4 o 5. Que yo soy de 4 al día sin problema, a veces un quinto. Yo creo que en España al final la media está en 3. En 3 por ahí puede ir, ¿no? Incluso, no tengo el dato, pero yo diría que menos. Pero bueno, y al final también eso con menos gasto de café. Vale, cafeterías de especialidad, infusiones en frío, el cold brew, del que hablamos antes, coctelería con café. Son tendencias de consumo que están llegando, se van metiendo sobre todo en las grandes ciudades, van llegando luego a otras por capilaridad. Sí. ¿Están ahí para quedarse? ¿Está cambiando la cultura del café o yo es creo una que burbuja? ¿Sí? No, yo creo que sí. De hecho, vamos, nosotros somos los primeros que hemos caído en ello, ¿no? Es decir, hemos abierto nuestra cafetería de especialidad, pero yo creo que ha llegado para quedarse. Pero para quedarse porque al final se está obteniendo una taza de calidad.
¿vale? Y también se están haciendo elaboraciones que en una cafetería clásica que no lo sueles tener, ¿no? Todo este tipo de extracciones, todas estas infusiones y demás, no lo tiene una cafetería normal. Pero es cierto que yo creo que sí ha llegado para quedarse. Que después vayan cambiando la tendencia y dejen de llamarse cafetería de especialidad por llamarse por otra línea, pasarán muchos años. Pero que es cierto que ahí yo creo que ha llegado para quedarse porque se está ofreciendo una muy buena calidad de producto. Bien, ojalá llegue para quedarse. Seguro que sí. Lo que pasa también, se está haciendo mucho daño a lo mejor a nivel... Lo que pasa es que todo no puede ser cafetería de especialidad. Claro. Todo, que cuando llega una ola, todo a subirse a ello y todo no es así. Sí, hay mucho, eso es que hay mucho bluff también, ¿no? Es como... Hay mucho kamikaze también en todos los sectores. Sí. En todos los sectores. Porque si nos vamos a conceptos puristas de cafetería de especialidad, es que hay algunos que no te ponen un descafeinado. Ojo, es que el que toma... Eso no es café, ¿no? El que toma descafeinado no tiene derecho. No tiene derecho a tomarse un café, ponle un buen descafeinado, ¿vale? Pero es cierto que tiene que ser eso, no llegar a ser un kamikaze, sino hacer lo mejor del mundo. Algo está pasando porque ya está en los monólogos de los humoristas, ya se burlan de las cafeterías modernas, así que eso es que algo está pasando. Bueno, eso es que está funcionando, ya se escucha, ya están haciendo ruido. Están haciendo ruido, efectivamente. Que no sé hasta qué punto tiene algo que ver en todo esto cadenas internacionales como Starbucks. No sé lo que piensas tú. Mira, hay que agradecerle gran parte de la carta que nos encontramos en las cafeterías de especialidad. Es decir, fueron los primeros que se atrevieron a mezclar el café con otras cosas. Lo que pasa es que muchas ya se desvirtúan un poco de más y ya mezclan otras cosas con muy poco café o casi con ningún café. ¿Vale? Entonces ya ahí ya esa balanza está un poco equivocada. Hacen bebidas que están ricas. Es una multinacional gigantesca. Hace una leve. Bueno, pero que al final tienen su mercado y yo te digo que buscando en la parte buena, parte de la carta y de elaboraciones chulas que se ven, han salido un poco de ahí. Sí, de alguna manera después han hecho calidad, que se plantee el café de otra manera. Claro, ¿no? sí, que se plantee de otra manera, que puedas combinarlos con otras cositas y demás. Después las proporciones son también un poco exageradas para mi gusto. ¿Vale? Es decir, bebida, el tamaño de bebida es una brutalidad en muchas elaboraciones. En otras cosas está bien. No me parece mala. Yo creo que hay son de talla también que son de talla pero para todo. Así es, las hamburguesas, los coches, la ropa, todo. Y después no suelen trabajar mal los cafés. Los tratan un poquito mal en el tueste. Sí. Volvemos un poco ahí al concepto ese de tueste demasiado abrasivo. De hecho, ellos tienen un dark incluso. Yo creo que en eso han ido a peor, ¿no? A lo mejor cuando empezaron tenían más respeto por el producto, ¿no? No lo sé. Sí, también se nota cuando entran en el mercado a comprar y cosas de esas. Son tan gordos que lo ponen todo pata arriba. Sí, lo ponen todo pata arriba, desde luego. Pues te quería preguntar precisamente por eso, porque claro, estamos hablando del segundo producto más comercializado a nivel global después del petróleo. Lo hemos comentado antes. Sí. 25 millones de agricultores, más o menos, que tienen el café como su principal fuente de ingresos. ¿En qué punto está el comercio internacional del café? Con todos los factores. Yo sé que es una pregunta muy compleja para resumir. Hay muchas cosas. Pero eso, para el que no sepa nada de cómo se compra, vende café en el mundo, ¿cuál sería un resumen rápido? Mira, un resumen muy rápido. Yo creo que primero tienes que saber que el café cotiza en bolsa. ¿Vale? Es decir, los cafés se compran en la bolsa. Eso es lo que marca el precio. Después tu moneda, como esté tu cambio euro-dólar, porque se compra en dólares y compra arábicos y los robustas van para la bolsa de Londres, no se compran en euros, vamos. Entonces, el tema está ahí un poquito, el mercado está muy, muy, muy loco, pues muy especulativo, porque se suman muchos factores. Ahora, el cambio climático es uno de ellos, que eso no nos podemos olvidar, que está ahí y que está mermando mucho la producción, los kilos que hay disponibles. Después por ahí en los mercados también tenemos los fondos de inversión. Los fondos de inversión que buscan esas materias primas seguras que sabemos que al final tienen que comprarlas, están trabajando con un 18% de margen ahora. Es decir, que ¿dónde obtienen ese tipo de beneficios? Es café que no está disponible ahí, que lo están aguantando y por otro lado van subiendo. Entonces es muy, muy especulativo. Es decir, incluyen esos factores son muy fuertes. Después también tienes por ahí
¿qué producto quieres comprar? ¿Qué calidad trabajas? ¿Qué no? Yo no puedo competir con un Starbucks a la hora de comprar. Pero en volumen. En volumen. Pero puedes buscar fincas pequeñas. Pero busco caficultores pequeños, busco cooperativas, todo eso, aunque el mercado está marcado por esa tendencia de bolsa, ese precio y demás, que un día compra mejor, otros días peor, compramos futuros, es decir, vamos desglosando esas entregas y demás, pero tienes que... Muy, muy especulativo. Al final es un mercado muy especulativo. Pero cuando tú hablas de esos pequeños productores de los que tú te abasteces, es que al final no podrían abastecer a las grandes... Por producción... a la grande gente No, pero que ellos tampoco llegan a... No es un producto que le interese a ellos. Es decir, no es un perfil que después le da un buen resultado en su taza. Es decir... Ellos tienen que adaptarlo. ¿Y cuando hablas de comprar a futuro, qué es? ¿Pago hoy a precio de hoy y me lo sirve en el futuro? Claro, vas cerrando, tú te arriesgas y entonces dices, bueno, pues... Yo creo que el precio va a subir. Compro ahora, dejo 3 meses cerrados, dejo 4 meses y después, pues, sorpresa. A veces baja. Unas veces baja y te has estrellado, otras veces dices, mira, pues ha subido un poquito y ahí tengo un poquillo de margen, ¿no? Es decir, ahora mismo está tampoco, no puede ser, no tienes la bolita de cristal, ¿sabes? Porque al final Brasil marca mucho la tendencia, ha dicho primer producto mundial y es así. Ahora estamos con una gran sequía en Brasil y cada vez que se anuncian unas pequeñas lluvias en Brasil, oye, el precio mejora un poquito, pero no llega la lluvia y sube 3 veces más de lo que estaba antes de la lluvia. Y el precio del café está subiendo, parece que de manera imparable. Estamos ahora mismo en precios de 2011, que hubo una gran crisis también, de una sequía importante, es decir, imparable. Precios altos. Sobre todo por eso, por baja producción, mucha demanda, poca producción, ¿no? Sí, también todavía tenemos coletazos un poco de la época de la pandemia con el tema de los fletes marítimos, que se quitaron muchos barcos de circulación, no se podían mantener y demás. Entonces te cuesta encontrar flete para poder traerlos, valen 5 veces más de lo que valían en su momento. Entonces por ahí estamos con esos coletazos. Y sobre todo es que los grandes productores, Vietnam en este caso para el tema de robusta está con un 70% menos de producción, en cosechas, 2 cosechas seguidas malísimas, y Brasil pues también lo está sufriendo, y todo eso se nota, se va notando, sí, mucho, más hacia una línea de café comercial, ¿sabes? Vale, vamos a meternos ya te voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor son un poquito más incómodas, porque eso para tomarnos varios cafés al día, como nos tomamos, ¿cómo se explica que la mayoría de la gente beba un café de mierda? O así lo veo yo. ¿Cómo se explica esto? Algo que le damos tanto valor. ¿Qué le pasa al paladar? ¿Que no tiene ese paladar o qué es lo que le pasa? Claro, porque ya no te hablo de cafés reguleros, cafés muy malos. Muy malos. Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que mucha gente se preocupa por lo que bebe, es decir, es una cosa que hay que poner, oye, a todos nos cuesta ganar dinero y lo que nos cuestan las cosas buscamos una calidad en medida de lo que cada uno se puede permitir. Entonces yo creo que el café de mierda en casa, bueno, pues no sé, en un bar, si lo pruebas una vez no te gusta, pues ya no vuelves. Sí, o no deberías. Tienes mala memoria como yo. O tienes mala memoria y caes. Y vuelves a repetir. Bueno, pero yo creo que no. Creo que eso cambia. Bueno, claro, es que a lo mejor tú también lo ves de yo lo veo tu negocio, desde mi nicho de mercado. La gente va buscando... Al final a mí entras por la puerta predispuesto a que yo te recomiende y te llevan un buen café. Se llevan un buen café, claro. Es que... Me cuesta pensar, bueno, hay cafés malos. Es que esto pasa clarísimo. Es que a mí con el café me pasa como con el jamón, que una vez que has probado lo bueno es muy difícil dar marcha atrás. Es que dar marcha atrás en esas cosas cuesta muy mucho. Complicado. Sí, es verdad que el café de estos de supermercado, marca blanca y demás, madre mía. Yo es que me pongo algunas veces a ver precios de venta de ese producto de marca blanca y digo, yo si quiero hacer ese producto, no sé con qué se hace. No sé qué café poner ahí para poder tener ese margen, para poder venderlo a ese precio. Entonces, es muy, muy difícil. Volumen de compra, me imagino, será, no lo sé. Volúmenes y después los orígenes y bueno, la calidad también, las calidades y las cribas y muchas café de cosechas anteriores. Eso también puede... es que ahí entramos en un mundo esa muy... buena, ¿eh? Sí. Esa es buena. No te cuenta que el café sin tostar, 2 cosechas mínimo se pueden mantener en unas condiciones, pero no es lo mismo que tener el café de esa cosecha. Sí. Es decir, ese porcentaje de humedad
Lo ideal es moverte en un rango de entre el 10 y el 12% de humedad. Nosotros medimos humedad antes de recibir los lotes y después conservamos y mantenemos el café para que tenga una humedad constante también aquí. Imagínate aquí una cava de los puros, por ejemplo. Sí, pero hay cambios. Entonces lo que hay que intentar mantenerlo en verde, sin tostar. ¿Cómo se conserva mejor? ¿En verde o tostado? ¿En verde? No, siempre en verde. Sí. Verde mejor, ¿no? Sí. En tostado ya estamos hablando ya que entra el oxígeno. Empieza a oxidarse. Muy bien. Oye, y se ha impuesto el uso de cápsulas. ¿Tú cómo lo ves? Yo es que hago cápsulas. ¿Tú haces Yo cápsulas? como fabricante hacemos cápsulas. Pero... El uso de la cápsula me parece que es cómodo, que su origen iba más enfocado hacia las oficinas y demás, para tener esa posibilidad de tomar un concepto de café expreso sin tener que manipular mucho a la hora de tomarte el café. Introduces la cápsula y después lo tiras. Hay un desecho muy importante. Es poco sostenible. Que es poco sostenible. Para el que le preocupe Nosotros el medio hacemos ambiente. cápsulas compostables. También hacemos cápsulas de aluminio reciclado un 80% de anterior cápsula. Y para darle otra vida a ese aluminio. Siempre y cuando se reciclen bien, claro. Siempre y cuando... Ahí es donde entramos en los procesos de reciclaje. En la gestión, sí. En la gestión. Sí, la gestión del se residuo. encuentran cada vez más contenedores para poder depositar esos envases. Entonces, ya cada vez se le puede dar mayor uso. Eso es una cosa que... Sí, o sea que entiendo que lo demanda el estilo de vida que tenemos, aunque no sea la manera más sostenible. Creo que el reloj. Creo que ese consumo lo está demandando mucho el reloj. El reloj de las prisas que las tenemos. prisas para que todo, tenemos. ¿no? Al final, date cuenta que tú un café expreso, una cápsula, en 20 segundos tienes el café. Ya está. Así es. Después ya que sea que te guste más o menos un tipo de material u otro. Vamos a ver, pues fíjate, estoy viendo lo que tenía yo. Ya te he hecho algunas de estas preguntas que ha ido surgiendo. ¿Cuál ha sido el café más interesante o memorable que has probado? ¿Dónde? ¿Por qué? No sé si lo tienes en la cabeza, esa experiencia. Mira, el café es algo tan sensorial que claro, que si va acompañado de alguna cosa que te marque, siempre va a ser el mejor. Yo tengo clientes que se van de viaje de novio a Costa Rica. Oye, me he tomado un café. Nosotros tenemos un café de Costa Rica de una pequeña cooperativa de mujeres y demás, que, bueno, si quieres después hablamos de él, que está riquísimo, ¿no? Yo me tomé un café en Costa Rica que como acá no me lo he tomado nunca. Tenía un entorno, estaba de viaje de novio, todo eso ayuda. En mi caso, ¿no? Pues sí, tengo 2 o 3 cafés ahí marcados también. Fíjate, a ti que te gusta el vino, ¿no? La Toscana, Montalcino, ¿no? Montalcino, al final, yo recuerdo un café que me tomé allí, la zona de vino, después de una comida, un buen vino y demás, y me tomé un cappuccino. Me tomé un cappuccino y aún recuerdo cómo estaba ese cappuccino. Estaba muy bueno. Pues aquí te vas a Cartagena. Me has puesto ejemplos de contexto. Sí, es que el contexto te ayuda. Claro, es que yo no iba por ahí mi pregunta, pero me ha hecho acordarme de un café que me tomé yo en una azotea en Estambul, mientras atardecías por detrás de la mezquita. Es que azul. llevas un porcentaje de taza ganado ya con ese entorno. Claro, el café era horrible, pero... Si después hablas de calidad de taza, pues mira, a mí personalmente me gustan mucho los cafés que estén bien marcada la acidez. Es decir, el cítrico. Que yo me cuesta decirlo acidez, porque me tengo que contener, porque muchas personas piensan que la acidez la asocian a acidez de estómago. Sí, claro. Me tomo un café, ¡ay, es muy ácido! Después me da la tripa. No. ¿Vale? Vamos a meternos el cítrico, que son los ácidos que tienen esa taza, son responsables del retrogusto. Son los responsables después de que no sea plana. Te tomas un cafelito y al ratillo te vuelve el recuerdo al paladar. Entonces para mí, cafés que estén bien marcados, ese toquecillo cítrico o ácido, a mí me gusta mucho. En mi paladar. ¿Qué orígenes habría que buscar para un café así? Para eso hemos hablado antes del Colombia, que lo tienen marcado caramelo, su acidez bien marcado. Etiopía tiene chocolate, ese toque limón, bergamota. Es decir, esos son cafés que lo tienen mucho así, bien marcado. A mí, por eso me gustan los africanos, por eso claro. la Etiopía. Después hay que sean más florales, que tengan más fruta, que no lo tengan. Es decir, todo eso ya un poco por ir jugando y gustando. Lo que te va a gustar, que te guste. Después a mí me gusta mucho blendear, me gusta mucho combinar distintos orígenes para balancear la taza. Es decir, ¿para qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero hacer o qué queremos tener este mes?
¿no? Una Sí. taza con esos cítricos más marcados, o ese chocolate, o ese dulce, y lo voy cambiando. Sí, porque interesante. No sé si es algo habitual en vuestro tipo de comercio, que es que al final vais haciendo un blend Nosotros cada mes. todos los meses. Claro, que No suele ser muy habitual. pues requiere trabajo, requiere mucha prueba, claro. Claro, Yo, como consumidor lo agradezco mucho porque al final tengo cada mes un café diferente. no me sale en ningún casa. blend de esos del mes a la primera. No, No Tiene que ser lo complicado. consigo. Tiene que ser Tienes que tener complicado. claro, tienes que conocer mucho cada uno por separado, qué te está aportando y qué quieres hacer. Sí. Después intento adaptarlo a la estación en la que lo encontramos también. Es decir, siempre en mes de agosto se van a hacer extracciones. Lo vas a tomar con hielo, lo vas a hacer con algo más... Estás más tranquilo, suele estar de vacaciones. Pues a ese café no le vas a poner un café muy, muy intenso. Lo tienes con matices, ese toquecillo cítrico, más dulzoncillo. Para ahora empezar la vuelta al cole, un café con más intensidad. Sí, Pero sí. requiere mucho trabajo, requiere mucho ensayo y error que tenemos que estar haciendo y notando distintos porcentajes para poder conseguir una taza equilibrada. Yo he intentado hacer mis propios blends en casa. Es divertido. Al final sí, es divertido, pero me los tomo, pero no he llegado a ninguna Bueno, conclusión pero de decir este. ¿es el mejor que te gusta? Bueno, No, pero puedes prefiero jugar. Juegas con distintos porcentajes de uno y de otro. Sí, que yo suelo coger dos variedades y probar 70-30, 40-60, Bueno, 50-50. pues, y ya está. ya estás haciendo un buen trabajo. Es decir, eso al final Y tienes vamos, que... animo a los aficionados al café a hacerlo, pues porque es divertido, aunque Juegas no con eso. llegues nunca a ningún café maravilloso. Yo prefiero que el trabajo lo hagas tú, la verdad. Aunque a veces me divierta en casa. Unas veces pues, gustarán más, otras veces gustarán Sí, menos, en correcto. función de tu De gusto. gustos personales, De gustos pero al final, personales. pero oye, están siempre. Si te Se gusta el pueden- café, te gustan se todos. pueden sí, beber, sí, ¿verdad? sí. Ya no, están buenos todos, ¿no? Pero eso es que yo los que no me gustan son otros cafés que me tomo por ahí. En fin, ya he desordenado todo, pero bueno, estamos hablando... Bueno, una cosa que sí quiero preguntarte. Por dos de los cafés más caros del mundo, que son Sí. el Kopi Luwak y el Blue Mountain de Correcto, Jamaica. sí. El Kopi es indonesio. Sí. ¿Cómo los ves? ¿Te gustan? ¿Por qué son tan caros? Ahí hablamos una vez más de pequeñas producciones. Ujú. Hay poquita producción, son cafés que están ricos, mucha demanda, el precio se va arriba. Eso es una cosa que es una... Ley de oferta y la demanda. al Eso final. no falla, es una cosa que es así. ¿Merece la pena? Sí, pues están buenos, están ricos. En el caso del Kopi Luwak, conoce el sistema. Sí, pero cuéntalo porque me parece fantástico cuando le das glamour a algo, porque el precio es caro, Sí. ya es bueno. Si esto fuera en un producto barato, esto que vas a contar, no lo compraría nadie. no lo compraría Pero como es caro, absolutamente yo lo he probado, me gustó, es un buen café, pero creo que no está justificado el precio. Pero eso, claro, la oferta de la demanda, pues que lo compren, Es que hay poco. que lo compren otros. Vale, Pero ¿cómo Luwak, se hace? ¿qué es lo que pasa? Al final, esto lo que tiene es que se lo come una pequeña civeta, que es el Kopi, ¿no? Esa civeta se come la baya. En la baya del café siempre hay 2 semillas dentro, Sí. una parte dulce, que es el murciélago, la pulpa y demás, todo eso se lo está comiendo. La semilla no la digiere y la defeca. Ujú. Después se buscan, No, se lava sí. y se tuesta, se le mete temperatura, que es purificador, ¿no? Ujú. Piensa también qué ganas de tomar café tenía el primero que lo probó. Claro. Ojo, eso también hay que tener en cuenta. O qué hambre tenía de decir, "Oh, mira, que hay aquí granos de café que lo ha defecado el bichito este. Vamos a aprovechar- Vamos a tomarlo". Pues eso Eso es la civeta salvaje. Eso el genio de Se marketing va que buscando. lograra Fue muy- conseguir una... Claro, me imagino que empezó con los turistas que visitaban Indonesia y ya ha ido creciendo el mito, pero es que eso lo intentas, Sí. lo intentas con cualquier otra cosa y no te sale. Si no hay Nada. manera de vender casquería con lo rica que está y que es barata... Y no sale por donde sales, ¿eh? Claro, y no está comida digerida y excretada, ¿no? En fin, me flipa. ¿Qué está más caro ahora? Efectivamente. ¿Este o el Blue Mountain? No, siempre el Kopi. Siempre el Kopi, ¿no? Ahí hay también categorías, ¿vale? Ah. Está el Kopi Luwak de civeta salvaje, Ujú. está por los cafetos y después hay que ir buscando, lo que requiere también ese trabajo extra. Ahí ya se... Y después también hay una zona donde tienen Ganadera. ellas metidas, claro, que le dan, la alimentan con otro tipo, y también con vallas de café y ya lo tienen localizado ahí. Ajá. El bueno, el caro,
Es con salvaje. Ese salvaje. Qué cosa. Yo he probado los dos. El Blue Mountain también me parece un café muy interesante. Blue Mountain también está muy rico. Pero yo pienso que para tomar una vez, ¿no? Es decir, para probarlos. Pero es que hay mucha diferencia en precio, ¿eh? Sí, también. Bueno, que el Blue Mountain ya es caro. Que sí. me imagino, ¿es el más caro que tú tienes en tienda ahora mismo? ¿O no? Sí. Yo ¿no? creo que es el más caro que tengo. Y a lo mejor es 3 veces más o 4. Sí. Claro. Después también tiene el Panama Geisha, también, que son cafés que son caros. Es decir, Puerto Rico Yauco, tiene cafés que entran dentro, se sale un poco de la especialidad, ¿no? Sí. Son tan pequeñitos. Australia Skyberry, que también tenemos. También. ¿Has dicho, perdón? Australia Skyberry. ¿De Australia? ¿De Australia? Sí, de Australia. ¿Están al sur? Sí. Tiene buen café, además. Sí, mira. Sí. Ahí nos tenemos que pelear con los japoneses. Me has creado una necesidad. Ahí tenemos que, sí, porque Australia tiene poder adquisitivo bueno, fuerte, claro. Es decir, al final se vende aquello que no se consume a nivel interno también. Y después hay que pelearse un poco con los japoneses para ver si podemos poder porque ellos quieren llevarse todo lo que pueden. Entonces hay cosechas que ni podemos tenerlo. Pues si se llevan nuestros atunes, quitémosle el café. Pues fíjate tú. Alguno que otro consigo quitarle. Bien. No todo el que quisiera. Bueno, si es que a veces es complicado. Eso te mueve en un negocio muy global. Sí. Bien. ¿Cómo se llevan café y deporte? Aunque antes has hecho un apunte. Se lleva muy bien. Café y deporte se lleva muy bien. Cada vez hay más estudios que lo avalan. Es decir, al final la cafeína está ahí, te activa. Es como preentreno a la hora de hacer cualquier entrenamiento y demás, se nota. Lo digo, yo lo he podido valorar en mis propias carnes. Es decir, hablo de nosotros porque mi mujer y yo hemos estado muchos años corriendo, haciendo maratones y ultramaratones de montaña, larga distancia. Somos muy hippies para estas cosas. Es decir, ni tomamos geles, ni suplementos, ni historias. Es decir, sales, que es lo único que no puedes conseguir una vez que estás sudando y estás tantas horas por ahí. Pero ese café antes de la carrera, y si puedes tomarte alguno en la propia carrera, también lo notas. Va bien, ¿no? Y está avalado, ¿eh? Está avalado que... No es doping de momento. Pues ahora mismo no. De momento no. Ahora mismo no. Pero se lleva muy bien, ¿eh? Eso sí es verdad que hay cada vez muchísimos más estudios que... Solo y sin leche, claro. Eso, sí. Que veo algún kamikaze tomándose un café con leche, largo de leche, antes de ir al gimnasio. Bueno, pues a ver la capacidad que tenga cada uno de poder mantenerlo y digerirlo. Y con leche entera, además. Sí. Bien, se nos acaba el tiempo. No quiero acabar este episodio sin preguntarte, también en líneas generales, hacia dónde se dirige la industria del café en los próximos años. ¿Qué tendencias ves? Bueno, pues mantenernos vivos ya es algo importante. El mercado está ahí, el precio se está yendo un poco de locos, pero bueno, si nos dejamos lo que son los precios y demás... Hay una línea muy buena, que es esta línea de café de especialidad, que se prima la calidad del producto, esa trazabilidad que puedas seguir con él, llevarlo hasta el origen. Entonces, si conseguimos mantener esa línea, vamos a disfrutar de muy buenos cafés. La industria que vaya por otro lado. Eso ya siempre han ido por otro lado y no están marcando ya tantas tendencias como se marcaron en su día. Es decir, todos queríamos tener un envase muy bonito porque lo tenía tal marca de café grande, ¿no? No, ya cada uno tenemos que ponernos en valor y ser conscientes de qué producto queremos hacer y qué estamos ofreciendo. Entonces, si conseguimos mantener esos valores de seguir en esa línea, de buscar buenos cafés, pequeños caficultores, apoyar por ahí todo eso, es decir, para mí es más importante comprarle a ese pequeño caficultor que pertenecer a sellos, a corporaciones, comercio justo y demás, porque hay una gran organización de atrás que hay que pagar muchos sueldos para que lleguen y no sé qué granito de arena le va a llegar directamente a ese caficultor. Entonces prefiero la otra línea. Entonces, si conseguimos ser metódicos en eso, ser fieles a esta línea de calidad, de café de especialidad, de apoyar a esos pequeños caficultores, yo creo que lo vamos a conseguir. Si nos ayudan también las normativas, también, porque ahora la Unión Europea a partir de enero no dejará o va a penalizar las importaciones de café que no estén certificados como fincas no deforestadas. Aquí ha habido grandes multinacionales que se han ido, han comprado millones de hectáreas, se han quitado media Amazonía y cosas de ese tipo. Pero no todos.
es una pequeña zancadilla, porque a esa pequeña cooperativa, ese pequeño caficultor, le cuesta mucho poder certificar ahora, porque hay que geolocalizar la finca, todo eso lleva una cantidad de gastos que muchas veces no lo tienen, que tienen que bueno, también hay organizaciones que le ayudan a eso. Nosotros pertenecemos a Café Mundi, que ayudan a dar pequeños microcréditos para hacer más fácil esa vida. Sí. Entonces yo creo que todo eso tiene que... La Unión Europea es que con la agricultura suele tener buenas intenciones, pero luego desarrolla la normativa de una manera que... Pero las normativas tampoco las puedes cambiar de un día para otro. Claro. Decir, no, es que, señores, en enero empezamos con esta normativa. Sí, no, pero hay una... Dime que empezamos con esta normativa con una con un espacio, con un porcentaje, el 25%, el 30%, el 40%, tal. Ayuda, porque... Para mí no es un problema en ese sentido, porque estoy comprando esas fincas, esas pequeñas cooperativas que ya se hacen. Pero sí es un problema certificarlo como tal. Claro. Que necesitan ese tiempo. Otro negocio aparte para otra gente que va a certificar. Etiopía ha dicho directamente que no le da tiempo, que no va, que no entra dentro de esa certificación ahora mismo, que no lo puede hacer ahora mismo. O sea que vamos a quedarnos sin café de Etiopía un tiempo. Un poquillo de crisis de Etiopía. Pero ahí no se ha deforestado el Amazonas. Ya, pero claro, tiene que justificar que no esté deforestación, ¿no? Es decir, todo eso va a influir y tendremos que hacer un poco de acopio de algunos orígenes bien, para intentar que llegar ahí a por eso. Favor. Muy bien. Y ya por último, Joaquín. Para la gente que ha escuchado el programa, que le parece interesante todo lo que se ha hablado y que quiera saber más de café, recomiéndanos algún libro. Vale. Depende en qué línea lo quieras enfocar. Pero bueno, mira, por ejemplo, si hay un gran divulgador que se llama el gurú del café, que es Jeff Hoffman, ¿no? Es un inglés que fue campeón de barista 2007, creo que fue. Tiene su tostadero, tiene su línea, se dedica a dar millones de conferencias ya a nivel mundial. Tiene artículos muy, muy interesantes que están bien. Lectura amena también, por otro lado, podemos hablar Al grano, un libro que se llama Al grano, de Kim Ensemble, otro belga que está afincado aquí en España y que hace las cosillas que están graciosas y te pone ejemplos a la hora de facilitarte la cata, muy prácticos, que también están muy bien, muy bien, muy bien. Todos los libros que me dices están en español, además. Sí, ¿no? Sí. Eso lo pueden encontrar en español. Genial. Yo suelo hacer también alguna recomendación. No tengo yo ningún libro en mi estantería específico de café, pero me he acordado de este pequeño librito, Tratado de los excitantes modernos, de Honoré de Balzac, que es básicamente un apéndice que escribió para una edición de La fisiología del gusto de Brillat Savarin, que es un libro muy famoso entre gastrónomos. Esa edición concreto era de 1839. ¿Vale? Y aquí lo que hace es analizar pues, varios productos excitantes del momento, el alcohol, los aguardientes, el tabaco y el café, sobre todo, claro. Son en los tres que se centra, pero también habla un poquito del té, del opio y no sé si del chocolate también. Del chocolate hablaba también, efectivamente. Hombre, también tiene el cacao, tiene un toque ahí excitante. Claro, el cacao también lo tiene, efectivamente. Y además eran muchos productos que en esos momentos, salvo el alcohol, que ya tenía larga tradición, estaban introduciéndose, ¿no? Estaban en un momento de apogeo. Entonces, bueno, puede hacer un análisis bastante pseudocientífico en algunos casos, pero si uno lo lee con el distanciamiento del tiempo, sabiendo que era otra época, porque saca unas conclusiones sobre... digamos que el único que respeta es el café porque le ayudaba a escribir, pero está bastante en contra de todo lo demás. De todo lo demás. Pero tiene ahí una línea fina de hay una base de ahí que humor. puedes tirar, ¿no? Es divertido, es un libro interesante, no para tomárselo como ciencia. Porque toma nota ahora. Aunque está disfrazado de ciencia, pero es pseudociencia, casi todo lo que trata de demostrar. No deja de ser al final un novelista, escritor, el que lo hace, pero tiene puntos muy, muy buenos, ¿no? Cuando sobre todo critica a los consumidores de cada uno de los productos y es bastante suavito con los intelectuales, que son los que toman café. En fin. Pues Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias a ti, desde luego, por contar conmigo y bueno, he hecho un rato muy bueno. He aprendido muchas cosas, creo que también va a ser muy interesante para el que se acerque a escuchar o ver este capítulo y me he quedado con ganas de más. No sé si para la segunda temporada igual tenemos que hablar. Hay un montón de cosas porque ahí. De té también podemos hablar y de chocolate también controlas o quizás menos de... Bueno, ahí tengo también, por ahí una línea buena. Sí, pues igual podríamos... quedar más adelante en otra. También quiero dar las gracias, que siempre se me olvida, a Jesús Verdejo, que es al hombre que no veis, pero está a los mandos técnicos. Y emplazaros al resto para el próximo episodio, que si todo va bien, hablaremos de
desarrollo rural y la España vaciada, que tiene mucho que ver también con la gastronomía, aunque no lo parezca. Muchas gracias, nos vemos en otra. Gracias a ti. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce vinagres, no de construir tortillas ni puta falta que le hace. MacGyver con 2 chicles te hacía una metralleta.